Miércoles pasado. Veíamos hasta el versículo 13, desde el 11 al 13. ¿Quiénes éramos nosotros? Unos hombres que estábamos sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía. Y recordemos que la palabra ciudadanía nos está indicando derechos. Es decir, no teníamos ningún derecho ante Dios. Éramos llamados, y en esa época eran llamados los gentiles, incircuncisos, despreciados. Los judíos trataban mal a los gentiles, les llamaban perros, hombres inmundos. Era indecoroso inclusive que un judío entrara, era prohibido entrar a la casa de un gentil. Era algo despreciable. Por eso Jesús fue juzgado muchas veces, ¿no? Y por eso los apóstoles fueron juzgados muchas veces. Pero, hermanos, vamos a ver que Dios, por su poder, aceptó a los judíos y a los gentiles. Entonces, desde el versículo 11 al versículo 13, veíamos que nosotros estábamos en Cristo, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos sin Dios, no teníamos esperanza, no teníamos a Dios. Pero entonces allí está la grandeza del amor de Dios, en el hecho de que a pesar de que nosotros no estábamos con ninguna de estas cosas que Dios nos enseña en su palabra, a pesar de eso, hermanos, nosotros ahora, el gran amor de Dios para cada uno de nosotros, nos ha permitido que ahora tengamos vida, hermanos. Que ahora que hemos sido rescatados de una buena manera de vivir, ahora ya no estemos ajenos a la vida de Dios. Y por eso vamos bueno, y terminando el repaso del miércoles pasado, la última frase del versículo 13 que dice que nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, por medio de la sangre es que nosotros hemos sido acercados nuevamente a la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios gracias a la sangre de Jesucristo. Y por eso, hermanos, vamos a continuar con lo que dice el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Jesús, hermanos, es llamado el príncipe de paz. ¿Por qué el príncipe de paz? Por lo mismo que estamos leyendo en este pasaje, porque Él ha traído la paz. Y aunque en algún pasaje del Evangelio Jesús habla de que dijo en cierta ocasión, yo no he venido a traer paz sino espada, he venido a poner en contra al madre, contra la hija, al padre, contra el hijo, a la nuera, contra la suegra, al yerno, contra el suegro, etcétera, etcétera. He venido a traer espada. Es por el hecho de que en el contexto allí inicialmente Jesús habla de que, bueno, las personas que creyeran y no creyeran, iba a haber un choque, ¿no?, entre los que no iban a creer, los que se iban a oponer a seguir a Jesús y los que en realidad sí iban a seguir los caminos de Dios. Y por esa nueva conducta, pues iba a haber esa guerra. Pero definitivamente, hermanos, Jesús vino a traer paz y es llamado el príncipe de paz. En Isaías, capítulo 9, Isaías, el título de este mensaje en esta noche es Jesús es nuestra paz, y vamos a ver también lo que dice la Biblia en cuanto a la nueva creación. Isaías 9:6 dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Príncipe, ahí Jesús es llamado, ¿no? Príncipe de paz. Jesús es llamado príncipe de paz. Es llamado príncipe de paz porque eso vino el Señor, a traer paz. La paz nos da la idea, hermanos, de la reconciliación. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros estábamos enemistados con Dios. Ahora, cuando Jesús nació, la Biblia dice que los ángeles decían, en Lucas capítulo 2, versículo 14, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Lucas capítulo 2, si usted lo lee allí en su Biblia, Lucas 2:14, se nos dice, los ángeles están diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban celebrando de que había nacido eso que Isaías dice, ¿no? El príncipe de paz. Jesús, hermanos, es nuestra paz porque Él ha venido a traer reconciliación. Primeramente, vamos a ver dentro de este contexto inicial que ha venido a traer una reconciliación entre los hombres, y en este caso vamos a ver en su contexto inicial entre los judíos y los gentiles, pero no solamente entre los hombres y los hombres, sino entre el mismo Dios y los hombres, porque nosotros estábamos enemistados con Dios por el pecado. Así que vino Jesús y Él, dice la Biblia, es nuestro príncipe de paz. Y la frase Él, ahí cuando usted lee la palabra Él, en el versículo 14, Él es nuestra paz. Está indicando es que Él es el único, Él mismo. No hay otro, no existe otro que pueda dar paz como Él la da. No existe otro que pueda reconciliar, por eso la Biblia habla de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Si una persona desea tener paz para con Dios, es solamente a través de Jesucristo. Es solamente a través de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros que podemos tener paz. La paz, hermanos, indica que algo en su momento estaba en discordia, en enemistad. Y los judíos, hermanos, estaban enemistados con los gentiles. Y nosotros, los hombres, estábamos enemistados con Dios, como lo acabamos de decir. Pero ahora, al decir Él es nuestra paz, nos está indicando Dios allí, bueno, ahora es posible la reconciliación. Es posible la reconciliación con Dios, porque andábamos enemistados. Y en 2 Corintios, capítulo 5, siga hermano Albert, por favor, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando ¿quién? Al mundo. Entonces la reconciliación, hermanos, es una evidencia de que Jesús vino a traer eso. La reconciliación es una muestra de que Él ahora es nuestra paz. Y es llamado por eso el príncipe de paz. ¿Pero por qué dice allí? Dice, porque de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles eran los pueblos que existían entonces? 2 pueblos habían, ¿no? Los judíos, o el pueblo de Israel, o la nación de Israel,
escogida por Dios, le fue dada una ley, unos mandamientos, unas ordenanzas, y todos los demás que no eran judíos, que se les llamaba los gentiles. Entre ellos estaban los griegos, estaban los romanos, los persas, los del oriente, los de todas partes. Todos aquellos que no eran gentiles, que no eran judíos, perdón, eran gentiles. Habían esos dos pueblos, pero de esos dos pueblos hizo uno, dice allí, hizo uno solo, un solo pueblo. Ese pueblo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, los judíos tenían un desprecio muy acérrimo por los gentiles. Y como les decía, los consideran perros inmundos. De hecho, hermanos, para ellos, para los judíos era inmundo entrar en la casa de un gentil. Según lo leemos en Hechos capítulo 10, versículo 28, ahí vemos cómo Pedro está describiendo y está diciendo que era para él, para un judío, se lo voy a leer en Hechos capítulo 10, versículo 28, donde dice: vosotros sabéis cuán abominable, escuche bien, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Los judíos tenían ya esa ley de que era abominación acercarse, entrar en la casa inclusive. Cuando Pedro entró a la casa del primer gentil convertido, que fue Cornelio y su familia. Era abominable. ¿Sí? Y los gentiles, por otro lado, los gentiles consideraban a los judíos como personas arrogantes, racistas. Entonces era de parte y parte. Los judíos despreciaban a los gentiles despreciaban a los judíos, porque los llamaban personas racistas y arrogantes. Había entonces dos pueblos, y esos pueblos se fusionaron en uno. Por eso es que vemos en la Biblia, hermanos, que Jesús, cuando ya resucitó y antes de ascender a los cielos, encomendó a los apóstoles diciéndoles que predicaran el evangelio a todas las naciones. Ya no iba a ser solamente a los de la casa perdida de Israel, a los de la nación judía, que inclusive el mismo Jesús, mientras estuvo en su ministerio, él lo decía, ¿no? Yo he sido enviado primeramente a las de la casa de Israel. Pero Jesús, cumpliendo su obra, muriendo en una cruz y derramando su sangre por todos, ya no era solamente por los judíos, entonces ahora era necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y el mismo Jesús lo predijo, lo profetizó. Él dijo en cierto pasaje de Mateo que vendrían muchos del oriente y muchos desde el occidente y se sentarían a la mesa en el reino de Dios. Jesús se estaba refiriendo a que iban a venir muchos de otras partes, de otros lugares, de otras naciones, que vendrían y se sentarían en el reino de Dios. Y estaba hablando, hermanos, de los gentiles. Ya no iban a ser solamente los judíos, ya no iban a ser solamente el pueblo de Israel, ya iba a ser también los gentiles. Los gentiles. Ya no habría una exclusividad para los judíos. Ahora, dice la Biblia, eran todos llamados, y eso hace, hermanos, de que nosotros veamos el amor de Dios para con toda la humanidad. Y es prácticamente como si la cruz de Jesús, ustedes recuerdan que la cruz viene así, ¿no? Estaba abriendo las puertas para todos los dos pueblos, un pueblo y el otro pueblo, y juntándolos en sus brazos a los dos en un solo pueblo. Y Cristo, hermano, lo que dice allí es que derribó la pared intermedia de separación. ¿Para cuál era esa pared? No era el muro de la ciudad, o no era el muro
que tenían, usted puede ver ahí la diapositiva, no era el muro que había en la entrada al templo, donde existía un atrio, que era el atrio de los gentiles, pero allí había un muro que dividía el atrio de los gentiles del templo como tal. Y ningún gentil podía ir más allá de ese muro. O sea, había un muro de separación. Y a los gentiles se les permitía entrar. Se les permitía entrar a ese atrio, pero hasta allí nomás. Llamado el atrio de los gentiles. Pero había un muro. Pero no es ese muro, o no es esa pared que Jesús derribó. No es esa pared física. Había una pared más pronunciada, ¿sí? Más gruesa, que dividía al pueblo gentil del pueblo judío. ¿Saben cuál era, hermanos? La ley. La ley. Los judíos no tenían la ley. Perdón, los gentiles no tenían la ley que tenían los judíos. Y esa pared intermedia fue derribada por el Señor. ¿Sí? Y como les decía, los judíos tenían prohibido entrar al templo, ¿no? Y ese templo, hermanos, simbolizaba o tipificaba que los gentiles estaban separados de la presencia de Dios. Es decir, cuando los judíos entraban al templo, se supone que entraban a estar en la plena comunión, en la plena intimidad, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba en la presencia, viendo la gloria de Dios, experimentando la gloria de Dios. Pero los judíos no podían ni siquiera entrar al templo. Y Jesús quitó esa pared intermedia. Pero esa pared era la ley, hermanos. Y ustedes pueden leer, hermanos, en el libro de Hechos, que inclusive, hablando de esto de los gentiles en el templo, que Pablo fue acusado, en Hechos capítulo 21, versículo 28 y 29, ahí leemos que Pablo fue acusado de introducir a un varón gentil, llamado Trófimo, al templo. Y por eso fue una de las acusaciones que le hicieron a Pablo, ¿no? Ha ingresado a un gentil. Es abominable que ingrese al templo, pero no fue así, ¿no? Era una acusación falsa. Entonces, esa pared era la ley, y ya lo decíamos en la clase pasada, hermanos, el miércoles pasado, que los judíos eran los únicos que tenían esa ley. Ellos, los gentiles, no tenían esa ley, porque Dios le había placido darle solamente la ley a ellos, a los judíos, al pueblo de Israel. Ninguna otra nación gozaba de las ordenanzas, de los mandamientos, de los preceptos y de toda la doctrina que tenían los judíos. La dieta inclusive, las costumbres, todo lo que debían de hacer en cuanto a los sacrificios, no lo hacían los gentiles. Entonces Jesús vino a quitar eso, la ley. Ahora, cuando hablamos de que Jesús quitó la ley, no estamos diciendo de que entonces nosotros quedamos en ley. Usted puede leer el libro de Gálatas, ahí va a encontrarse de que no es que cuando Jesús vino nos quitó la ley y nosotros quedamos sin ley, entonces ya no nos rige nada, no. Jesús nos habla de que ahora tenemos una nueva ley, la ley de Cristo, que está en el Nuevo Testamento y en la cual inclusive es más espiritual, es más al interior del ser humano, del hombre. Y por eso, hermanos, hay que siempre diferenciar entre lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús dijo, en la ley dice esto, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, le está dando una interpretación
verdadera de lo que era la ley, ¿sí? Y Pablo lo habla también en el libro de Romanos cuando habla de que ya el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? En esos mandamientos en los cuales tenemos de relación. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás testimonio, honra a tu padre, a tu madre, etcétera. Habla de que a aquellos hermanos que amamos, les vamos a cumplir esos mandamientos. Entonces, el hecho de que Jesús diga de que derribó ese muro, que era, no nos quiere decir de que entonces nosotros quedamos sin ley. Nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, un sistema no reemplazó a otro, obviamente, pero sí estamos entendiendo de que ahora estamos bajo la ley de la gracia de Dios, de la ley que está en el Nuevo Testamento. En su carne. Entonces dice el versículo 15 en Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, en su carne, cuando habla en su carne, aboliendo en su carne, está hablando de que la ley, hermanos, fue abolida, o mejor dicho, la ley fue hasta el momento en que Jesús murió en la cruz. Es decir, que nosotros tenemos unas edades en la Biblia, que es la edad, tenemos unas edades en la Biblia, que es la edad de los patriarcas, que va desde la creación hasta el Sinaí, cuando recibió Moisés las tablas de la ley. Tenemos una edad mosaica que va desde el Sinaí, es decir, cuando Moisés recibió las tablas hasta la muerte de Cristo. Hasta allá fue la ley. Pero cuando murió Cristo, y por eso el pasaje dice aquí, aboliendo en su carne, es decir, que Él mató allí esas enemistades en su carne, es decir, en su cuerpo, cuando Él murió en la cruz. Por eso, hermanos, es que muchos contradicen o muchos quieren poner de pronto ciertos pasajes de discordia. Por ejemplo, uno de ellos es el ladrón en la cruz. ¿Por qué el ladrón en la cruz fue salvo si no se tuvo que bautizar? No estaba, bueno, es que el ladrón en la cruz no estaba todavía bajo la gracia, sino que estaba bajo la ley. Y el sistema era diferente. Entonces, ahora, hasta la muerte de Cristo fue la ley. Cuando Cristo murió, Él abolió, dice allí, en su carne esas enemistades. Y hay una coma, ¿no? Las enemistades, coma, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, hermanos, Cristo abrió el camino para que judíos y gentiles dejaran a un lado los rencores creados, ¿por qué? Por la ley. Porque los judíos decían, no, es que mire, la ley dice que debemos hacer esto y esto y esto. Los gentiles decían, no, yo no quiero hacer eso. Los judíos tienen una dieta, mire, ese animal usted no puede comer porque es pecado delante de Dios. El gentil decía, no, yo no puedo comer. Eso se abolió. Esas enemistades que había en cuanto a la ley. Por eso es que ahora ningún alimento es inmundo, ¿no? Claro que hay alimentos que uno no debe comer, ¿no? No se vaya a poner a comer cualquier cosa que usted se encuentre en la calle. Pero la Biblia dice que nada, hermanos, es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, ahí entonces le dice aboliendo. La palabra aboliendo es la palabra griega katargeo, que es la palabra que significa hacer inútil o poner fin a. Es la palabra katargeo. Poner fin a o hacer inútil. Es decir, la ley, hermanos, ahora iba a ser inútil y Jesús iba a poner fin a esas enemistades
y a esa ley también. A esos rencores que había entre los dos grupos y a esa ley. Ahora, ¿se trata de cuál ley? Muchos dicen que la ley era solamente la ley ceremonial, porque muchos he escuchado, inclusive yo en cierto momento he discutido con muchos, porque muchos dicen que la ley que fue abolida fue la ley ceremonial, ¿no? La de los sacrificios y la de las ofrendas con los animales, toda esa ley ceremonial. Pero el pasaje no está diciendo eso. El pasaje no está diciendo que abolió la ley ceremonial que estaba en el Antiguo Testamento. El pasaje no dice eso. El pasaje dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No es, hermanos, una ley. No es que Jesús abolió solamente una parte de la ley. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Se trata de toda la ley. Por eso no hay justificación para alguien que quiera enseñar o quiera mandar a hacer cosas de la ley que Jesús no ha mandado, que Dios no ha mandado ya. Por eso es que uno debe entender de que en muchas congregaciones no se puede enseñar cosas de la ley. No se enseña, por ejemplo, la ley del sábado, de guardar el sábado, de traer los diezmos, de los sacrificios, de las dietas, que es pecado comer marrano, que es pecado comer ciertos animales, ¿no? Eso era para los judíos. Él abolió, dice allí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No se puede, hermanos, vivir entonces bajo la ley, porque Pablo lo dice, ¿quién vive bajo la ley está ¿qué? Bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en unas, sino en todas las palabras escritas en el libro de la ley. Maldito es. Nadie, hermanos, nadie, ninguna persona puede guardar la ley. Ni el antiguo y obviamente ni la del nuevo, porque vuelvo y reitero, un sistema no reemplazó a otro. Entonces, hermanos, no es que Jesús, hermanos, haya quitado la ley y ya nosotros podemos andar como queramos, comportarnos como queramos. No. Existe la ley de Cristo, que es la ley que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero Jesús abolió toda esa ley antigua. Cualquiera que sea, cualquier ley que usted vea en el Antiguo Testamento. Siempre, hermanos, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Siempre las enseñanzas del Nuevo Testamento están por encima de las del Viejo. Siempre. Pero también dice el pasaje allí que él abolió, dice, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí vemos, hermanos, algo que la Biblia nos enseña, y es la nueva creación. La nueva creación en Cristo. Ahora, no es que Jesús haya hecho una combinación, ¿no? Nosotros no somos híbridos sí, la combinación de judíos y gentiles. No es eso. No es que haya hecho una combinación entre los dos. Es que hizo una nueva creación. Porque ahí la palabra no dice renovó a entre los dos los renovó o combinó los dos. No, de los dos, dice allí, creó. Y la palabra creó, la palabra creación, nos está hablando de un origen.
Es decir, algo que nació de nuevo. No está hablando de una renovación, no está hablando de una restauración de algo que no, está hablando de algo que fue creado de nuevo. Y por eso dice el pasaje, para crear, y el término crear allí es el término de origen, desde lo que no existía, llegó a existir. Creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo, no es que se renovó, no, es un nuevo. Yo le hago la siguiente ilustración, ¿no? Usted tiene un carro y es un carro que le funciona bien, y resulta que el carro está un poco descuidado, le falta pintura, tiene llantas viejas, le está fallando el motor, bueno, en fin. Usted puede hacer dos cosas. Usted puede mandar a pintar el carro, usted puede cambiarle llantas, puede hacerle una rectificación al motor. ¿Y cómo se le llama eso? Bueno, una renovación de ese carro, ¿cierto? Usted lo renovó, usted lo restauró y usted prácticamente ese carro recuperó, lo restauró a su condición en la que usted quiere tenerlo. Pero la otra es que usted diga, no, yo ya no quiero ese carro, voy a comprar ¿qué? Uno nuevo. Nuevo. Y nuevo es que ya deja ese a un lado y va ahora a tener uno 0 kilómetros. Nuevecito. Llantas nuevas, kilometraje nuevo, motor nuevo, pintura nueva, todo nuevo. A eso es lo que uno llama, hermanos, que algo ha sido creado de nuevo. Es decir, la nueva creación, hermanos, es ese nuevo hombre, esa nueva humanidad ahora que está en Cristo, que es la iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos llamados, hermanos, a despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque es que nosotros ahora somos una nueva creación. Dios nos ha creado nuevos. Y por eso Pablo podía decir, ya no vivo yo ya vive Cristo en mí. Porque ya, hermanos, nosotros, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros morimos. Y si nosotros morimos, ¿fue para qué? Para levantarnos, hermanos, para resucitar. ¿Y qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3? Para nacer de nuevo. Nuevos, hermanos. No es que estemos renovados. No es que estemos simplemente restaurados. Es que ahora somos la nueva creación. El nuevo hombre. Cuando hablo de hombre no es en género, ¿no? Sino de humanidad. No es, hermanos, entonces una combinación entre los dos, es una nueva creación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, es un pasaje muy conocido, muy nombrado entre los religiosos, entre todas las personas, y no lo sabemos inclusive de memoria, ¿no? 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? Hermano Oscar, ¿quién pueda? Bueno, hermano, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas, dice. Nuevas. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hermanos, siéntase usted como una persona que ha sido creada de nuevo. Cuando usted nació, cuando usted y yo nacimos, cuando fuimos a las aguas del bautismo, allí morimos. Y cuando nos levantamos del agua, allí renacimos, hermanos. Resucitamos. Fuimos creados de nuevo por el Señor. Ese hombre nuevo está llamado a la santidad y justicia. En Efesios capítulo 4,
versículo 24, se nos dice lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero yo me pregunto, bueno, si somos una nueva creación, ¿por qué tenemos todavía cosas del viejo hombre? Si es que fuimos creados de nuevo. Hermanos, nosotros fuimos creados de nuevo. En nosotros, hermanos, está todavía esa naturaleza, esa lucha, que en nosotros hay todavía una lucha por despojarnos del viejo hombre, por desecharlo, y que sabemos, hermanos, que cuando partamos de este mundo, ya desecharemos totalmente esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos igualdad de acceso a Dios. Por eso también en Efesios 2, que lo estudiamos, perdón, nos habla de que nosotros fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras que Dios mismo preparó de antemano. En Gálatas, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, leamos, hermanos, ese pasaje para también ahí tener amplia esta idea. Amén. Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Todos sos hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos, ¿qué? Revestidos. Ya no hay, dice allí. No existe una separación, no existe algo que nos distinga uno del otro, ¿no? Por eso, hermanos, el llamado es a la reconciliación. ¿Por qué? Porque ahora todos nosotros en Cristo estamos en uno solo. En uno solo. No hay judío, no hay varón, ¿sí? No hay extranjero, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso un contexto inicial de Pablo hacia los hermanos de Éfeso es el llamamiento a la paz y a la reconciliación. Ya los judíos no debían de despreciar a los gentiles y los gentiles no debían de rechazar a los judíos y despreciarlos también. Ya debía de tener esa reconciliación, porque ahora Cristo ha creado una nueva humanidad, una nueva creación. Nosotros, hermanos, somos esa nueva creación de Dios. Ahora, pasando al versículo 16 de Efesios, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, por medio de la cruz, Jesús hizo posible la reconciliación de los pecadores con Dios. Por medio de la cruz. Fue allí, hermanos, en la cruz donde Jesús tomó todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, para que nosotros tengamos la justicia. En 2 Corintios 5:21, vamos a leer 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén.
Ahora el versículo 16 dice que fue mediante la cruz, mediante su sacrificio, nos reconcilió. Acuérdense lo que decíamos, nosotros estábamos enemistados, a ambos en un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Estamos en el cuerpo de Cristo. Algo ustedes ya saben, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y toda persona que se ha reconciliado con Dios, ahora ya es parte de la iglesia. No importa dónde esté, si está aquí, si está en la India, si está en donde sea, donde quiera que se encuentre, si está reconciliado con Dios, Dios lo añade a su cuerpo, que es su iglesia. Su iglesia. Reconciliarse con Dios es estar en la iglesia, hermanos. Por eso quien está en la iglesia está en comunión con Dios. Quien no está en la iglesia no está en comunión con Dios. Muchas personas dicen, no, pero yo no necesito la iglesia, yo así, normal. Yo creo en Dios, pero la iglesia no. No, hermano, no se puede. Porque quien está en Cristo, quien se ha reconciliado con Dios, Dios, no nosotros, Dios lo añade a su iglesia. Porque nosotros no añadimos a nadie. Nosotros no hacemos miembros a nadie. Nosotros simplemente somos canales y Dios nos utiliza para que muchas personas puedan llegar a la iglesia, pero Dios es quien las añade a su iglesia, a su cuerpo. Por eso dice el pasaje que mediante la cruz, mediante el sacrificio, nos reconcilió en un cuerpo, nos hizo parte del cuerpo. Quien está en la iglesia es porque ha sido reconciliado con Dios, es porque está en la reconciliación con Dios. Quien está reconciliado con Dios hace parte de la iglesia. Quien no está en la iglesia no está reconciliado con el Señor. Así que si usted es de los que dicen, no, yo no necesito la iglesia, pues entonces no está aceptando la reconciliación, porque el que desea la reconciliación con Dios, Dios mismo lo va a añadir a su iglesia. Ahora, Cristo es el Salvador, no la iglesia nos salva, la iglesia es el cuerpo de los salvos, que es muy diferente. En la iglesia están los salvos. Cristo salva y añade a su iglesia. La iglesia la constituyen los salvos y quien está en la iglesia es porque está salvo. Esto es un concepto que debemos siempre, hermanos, tener presente, muy afianzado, porque muchas personas desprecian la iglesia y dicen, no quiero hacer parte de la iglesia. Muchos dicen, no, yo voy a asistir nomás, un miembro de asistencia nomás. Pero si no eres parte de la iglesia, así asistas toda tu vida, no estás reconciliado con Dios. Así asistas a las reuniones de la iglesia. Si no estás reconciliado con Dios, no eres parte del pueblo de Dios y por lo tanto no eres parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Necesitamos, hermanos, ser parte de la iglesia. ¿Cómo? A través de la reconciliación con Dios por medio del Evangelio. Y por eso también dice allí, matando en ella las enemistades. Esa palabra matando es un poco brusca, que Pablo pone allí, ¿no? Matando. ¿Qué mató, hermanos? Bueno, mató todo eso que había entre judíos y gentiles. Todo eso que había entre judíos y gentiles lo mató. Mató todas esas enemistades. Pero también la enemistad que había entre Dios y los hombres, ¿no? Había una enemistad impresionante entre Dios y los hombres. En Romanos, para ir terminando, hermanos, Romanos 5:10 nos habla, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
mediante la cruz, mediante el sacrificio de Cristo, Cristo mató la enemistad que había entre Dios y los hombres. Y terminamos, hermanos, con el versículo 17 de Efesios 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿De quién habla este pasaje? Bueno, para ampliar la idea de este pasaje, vamos a leer en Isaías 57, 19. Vamos a leer este pasaje y un último más. Y ya terminaremos, hermanos. Isaías capítulo 57, versículo 19. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahí dice, ¿no?, de que pasa al cercano y al lejano, ¿no? Dice, y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los gentiles, ¿no? ¿Quién eran los que estaban cerca? Los judíos, ¿no? Entre comillas. Por ser la nación, por ser el pueblo escogido de Dios. Pero, hermanos, aún estando cerca, estaban lejos. Porque ninguna cosa podían hacer para justificarse delante de Dios. Pero ahí pasaje nos está diciendo, mire, paz para los que están lejos y para los que están cerca. La paz, hermanos, tiene que ver aquí, o significa la reconciliación con Dios, ya que tanto judíos como gentiles se les había proclamado esta paz. Y Jesús vino, hermanos, y anunció esas buenas nuevas de paz. ¿Cómo, hermanos? Con su sacrificio. Con el sacrificio de Jesús. Cristo vino a traer esa paz. Su venida tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Redimirnos. Redimir a toda la humanidad. Dice 1 Juan 2:2. Quiero leerles este último pasaje. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque muchos no lo aceptan, Jesús murió por todos, por toda la humanidad, por todos. Lamentablemente, no todos lo aceptan. No todos reciben el regalo de la gracia de Dios. Pero Él vino, hermanos, a anunciar de que podían estar cerca. Los que estaban lejos y los que estaban cerca también iban a estar cerca. Iban a poder ser reconciliados con Dios. Así que, hermanos, Jesús no vino a traer una religión, simplemente a enseñar una filosofía de vida o simplemente a mostrar de que Él era el Hijo de Dios a través de muchos milagros. Y aunque todas estas cosas Jesús las demostró con sus actos y con sus enseñanzas, la principal misión de Jesús fue venir a morir para la redención de nosotros los seres humanos, para traernos paz y reconciliación con Dios por medio de su sacrificio. Quienes lo aceptan, quienes reciben el regalo de la gracia de Dios, pues son reconciliados con Dios. Y si usted, amigo, que nos está viendo a través del Facebook Live, o si en Zoom hay alguien que esté viéndonos, que no sea cristiano, debe entender que solamente en el sacrificio de Cristo, en aceptar ese regalo de la gracia de Dios y eso que Él hizo, a través de la obediencia del Evangelio, a través de tomar por fe ese regalo de la gracia de Dios, que es el regalo más grande, el de su Hijo Jesús, al morir por nuestros pecados, se puede tener y puede traer paz y reconciliación con Dios. Mientras usted no lo acepte, no habrá, no existirá paz y reconciliación. Morirá en sus pecados y podrá usted tener todo lo necesario en esta vida, pero morirá en sus pecados. Y Dios nos llama, hermanos, es a que nos reconciliemos con Él. Por medio de Jesús, Jesús
es, hermanos, el camino a la reconciliación. Él es nuestra paz. Él vino y anunció esas nuevas de paz, buenas nuevas de paz para todos nosotros, hermanos.